Vale, pues aquí estamos en una tertulia muy especial con el Laboratorio de Innovación Ciudadana de Oaxaca. Y decidme si no lo he pronunciado bien o si el título es diferente. Y con nosotras de Archie Impact, con algunas de nosotras que han podido estar aquí. Y que quise organizar esta tertulia entre nosotros porque conocí a Marcos a través de un programa que estamos estudiando con otras personas y parece que hay como una similitud y a la vez una contraposición entre nuestros grupos, porque el Laboratorio de Innovación Ciudadana es un grupo, si creo recordar correctamente, formado por hombres, todo, ¿es así? No, no somos todos hombres. Los hombres, vale, ok. Perdón, pues hice esa abstracción por algún motivo. Pues un grupo am, centrado en lo urbano, en la ciudad. Y veía en contraposición y a la vez similitud nuestro grupo, es por ahora enteramente de mujeres en su corazón, am, que estudia la arquitectura. Y lo que hay en común es esa mirada hacia el ser humano, lo afectivo y cómo estas dos disciplinas pueden apoyar mejor el desarrollo de las personas. Y entonces, yo he tomado unas notas aquí de cosas que me parecían que había en común para comentar. Y tengo varias preguntas. Bueno, la primera sobre este tema de lo afectivo, que es qué similitudes y diferencias hay entre el urbanismo afectivo y la arquitectura afectiva, o para empezar, qué sería el urbanismo y la arquitectura afectivas. Luego, otra pregunta es cómo hacemos desde estos dos grupos diferentes o cómo pensamos en esta idea de poner el ser humano en el centro para diseñar, para tomar elecciones de diseño o de relaciones que nuestras disciplinas afectan en las personas. Y luego también esta idea que comentáis vosotros mucho en el laboratorio de innovación sobre el conflicto, que es muy importante para la ciudad. Y pienso que en nuestro grupo a lo mejor no hemos hablado tanto del conflicto en la arquitectura, pero se me hace curioso escuchar lo que vosotros pensáis y comentáis sobre el conflicto y ver cómo, cómo nos relacionamos nosotras con esa idea. Y al final digo nosotras, pero bueno, cada uno aquí somos individuos um, independientes y tenemos nuestro pensamiento y creo que lo que nos une en Archie Impact es puntos en común en este mirada a la persona. Um, la parte emocional, afectiva, experiencial y la mirada científica también sobre estas disciplinas. Pero bueno, que cada uno aquí pues somos también independientes y quizá también sería interesante escuchar un poquito de introducción sobre el Laboratorio de Innovación Ciudadana porque yo lo conozco, pero creo que Marisa y Ana no. Y si tenéis más preguntas sobre Arch Impact también puedo pues refrescar o hacer una breve introducción. ¿Qué os parece? Claro. Bueno, primero una breve presentación para quienes apenas nos están conociendo. Y bueno, el Laboratorio de Innovación Ciudadana Oaxaca surge partiendo de nuestras preocupaciones que tenemos de la vida en colectivo, lo cual nos ha hecho reflexionar y pensar en la importancia de promover la creación de redes de aprendizaje, redes de conocimiento, redes de cuidados. Creemos mucho en la importancia de identificar las inteligencias colectivas, siempre desde un enfoque de colaboración abierto. ¿Sí? Nosotros lo que buscamos es promover esta transición de qué es lo público hacia lo común, de cómo podemos pensar en solucionar problemas en nuestras ciudades a diferentes escalas, pero desde el punto de vista de los comunes, de promover comunidad, de promover las relaciones entre las personas, precisamente. Y bueno,
sobre esta primera pregunta que nos hiciste de urbanismo afectivo y arquitectura afectiva, creo que no podríamos nosotros definirlo tal cual, pero me parece que si entendemos este acercamiento, eh, otra vez desde el tema de las personas, ¿no? Conocemos nuestras ciudades, conocemos nuestras casas, conocemos nuestros puntos de encuentro de acuerdo a la forma en que nos interrelacionamos con ellos. Y esto pasa a través de muchas formas. Son estas relaciones, son estos afectos, son estos intercambios que tenemos entre las personas. No sé, son situaciones de la vida, las mismas memorias que desarrollamos en torno a ellos. Em, Eliseo, ¿qué opinas de este tema de la memoria? Ah, eh, bueno, antes, saludos Marisa, Ana, Marta, amigo. Igual, sí es tan complejo este tema de urbanismo y arquitectura afectiva que creo que nosotros estamos como generando este acercamiento desde la identificación también de lo que nosotros entendemos como la memoria que nos hace común, ¿no? La construcción de la memoria. Nos dice Víctor Manuel Toledo, un ecologista, un ecólogo mexicano, que dice que es el soporte natural sobre el cual el ser humano ha operado, ¿no? En el uso y en el tiempo. Pero nosotros creemos todavía más que la parte del soporte natural, independientemente de que es el, el devenir y el cómo se ha utilizado, y hoy día todavía más en el centro de la discusión, también nos vuelve a decir Víctor Manuel, y creo que eso es también hacia donde tenemos que ir como centrando el enfoque, que es la memoria biocultural, que cómo nos empezamos a relacionar a partir de estas diferencias del conocimiento que también hacemos en el tiempo, ¿no? Con nuestras diferentes aproximaciones de realidades, con nuestras diferentes aproximaciones de expresión y también de transmisión y de construcción de conocimiento. Entonces, yo creo que esa parte de urbanismo y arquitectura afectiva, no sé si puedan entrar en el mismo tema, pero creemos que el urbanismo afectivo puede ser como la construcción de esta memoria biocultural en conjunto como base, ¿no? Y ya probablemente esta arquitectura afectiva podría ser el instrumento, la plataforma, como lo entendemos, que pudieran generar y que pudiera permitir como un instrumento más para esa construcción en común, ¿no? Oye, muchas gracias por esta introducción. Me parece, Marcos ha dicho un par de cosas que me estoy apuntando mentalmente, porque no sé si sabéis que el tema de la Bienal actual que hay en Venecia es cómo viviremos juntos, ¿lo sabíais? Entonces, creo que está muy alineado con todo esto que estáis contando, ¿no? Al final vivimos en comunidad. Y luego hay otra cosa interesante. Yo he trabajado poco con el espacio público, aunque lo estudié mucho en la carrera, pero me llamaba la atención que la sociedad, precisamente la sociedad española, a diferencia de la finesa, que es donde terminé yo la carrera, en España es como el espacio público no es de nadie, ¿no? Entonces por eso la gente no lo cuida. Y en Finlandia el mindset es el opuesto, es el espacio público es de todos, por eso es lo que más tengo que cuidar, ¿no? Entonces creo que el afecto hacia el espacio a través de la habitabilidad, creo que esto es una vía y os felicito ya porque la estáis abarcando, ¿no? Y me encantaría conocer más. Seguro que Marisa y Marta os quieren hacer más preguntas. Bueno, Marta, tú tienes la suerte de conocerles un poquito más. Para mí está siendo un descubrimiento, o sea que estoy deseando escucharos mucho más. Bueno, nada, yo me sumo al agradecimiento, la verdad, qué bien descubrir otras cabezas que piensan similares, que hablan de los afectos y de la ciudad y de los cuidados. Nada, perdonadme que tengo ahí, que lo he comentado antes, que tengo aquí a mi abuela, la pobre, que tiene Alzheimer y
bueno, otro tipo de conciliación, otro tipo de cuidados. Que muchísimas gracias. De hecho, cuando habéis dicho cartografía afectiva, cuando yo empecé a investigar o sobre qué iba a investigar mi tesis, empecé hablando como también de cartografía afectiva y tal, o sea que me ha llenado así el corazoncito cuando os he escuchado. Así que muchas gracias. Os continúo escuchando. A mí me encantaría también ver trabajos vuestros, si ya habéis hecho, porque todo este tema de las cartografías, tanto a Marisa, Marta como a mí nos gustan en especial y bueno, y trabajamos con ellas así un poquito como en petit comité, pero es algo que nos gustaría pues desarrollar más y a lo mejor, bueno, a lo mejor es algo que un punto, una sinergia, ¿no?, que podemos hacer. Porque bueno, nosotras no nos hemos presentado en realidad, pero cada una tocamos aspectos ligeramente, ¿no?, con pequeños matices ligeramente distintos, pero en mi caso desde la neurociencia y sobre todo en el ámbito más educativo, de cómo se percibe el espacio y cómo se construye la realidad durante los procesos de aprendizaje y qué impacto tienen en el comportamiento. Marisa, si quieres contarnos tú un poco de lo que has hecho también. Sí, bueno, yo ahora estoy investigando sobre todo sobre cómo ligarla y cómo introducir la inteligencia emocional y cómo ligarla al espacio arquitectónico, ¿no? Y sobre todo también estoy aplicando ahora, estoy investigando sobre dinámicas también de aprendizaje, o sea, no dinámicas, sino didácticas del aprendizaje o del proceso de proyectación, o sea, como el aprendizaje dentro de la carrera, pero aprender arquitectura teniendo, bueno, teniendo como base la inteligencia emocional. Algunas sí, algunas mezclas raras así hay, por ahí. Y en relación a lo urbano, comentaba, bueno, el proyecto que hice en relación a la arquitectura y inteligencia emocional, hablaba también de cómo desde el urbanismo o desde los espacios comunes se puede hacer una mirada, ¿no?, desde la inteligencia emocional, ¿no? Que eso, bueno, lo vamos comentando y os lo vamos contando, pero sí, por ahí van mis inquietudes. Y quiero añadir a lo que dices, Marisa, que, por ejemplo, o sea, un ejemplo de cartografía afectiva que tú construiste durante tu tesis, de identificar en el plano de Málaga esos espacios que, bueno, nos lo puedes contar tú, de que entraban en Sí, los sí. parques del... El experimento, bueno, o sea, partiendo de la base que lo que yo quería es que desde arquitectura, desde el grado en arquitectura, desde la carrera, ya se apoye y el diseño se apoye en conceptos de la inteligencia emocional y que cada alumno vaya desarrollando su propia inteligencia emocional también para sí mismo, pero para el futuro que van a diseñar, ¿no? Entonces, que de alguna manera empiecen a reconocer esos puntos en sus ciudades, ¿no? Entonces yo proponía un ejercicio para primero de carrera, para primero, bueno, proyectos 1 o algo así, en el que a partir de la herramienta que no sé si conocéis, que es el Mood Meter de Mark Brackett, de la Universidad de Yale, pues a partir de esta herramienta lo que yo proponía era identificar en esos espacios de la ciudad que ellos normalmente conocen y ocupan y utilizan, pues que reconocer los diferentes puntos de ese cuadrante, de ese mood meter, ¿no? Que el cuadrante tiene, bueno, 4 colores, es muy sencillo, tiene 2 variables, una que es el nivel de activación corporal y el nivel de agradabilidad de ese espacio. Entonces, en base a ese cuadrante o en base a esas variables, el alumno tiene que identificar qué espacios le activan más a nivel corporal y en ellos se sienten más agradables. Por ejemplo, una plaza en la que hay muchos bares alrededor. Ahí pues una persona en ese tipo de espacios va a estar activa, va a estar en comunicación y en diálogo con otros, mientras que en una plaza que es la que quizá haya más vegetación, haya, bueno, otro tipo de diseño que invite un poco más a la calma y a la pausa, el tránsito quizás va a ser más lento. Bueno, no sé así cómo explicarlo de manera resumida, la verdad, pero va un poco por ahí, ¿no? Aplicar esta herramienta al espacio, que esta herramienta venía aplicada únicamente para reconocer el reconocimiento personal de las emociones y, bueno, pues aplicarla al espacio. ¿Qué emoción o cómo me siento yo en este espacio? Por ahí va un poco. Sí. Y
Lo que ahora estaba yo pensando es que, bueno, hemos como hablado de varios temas, ¿no? De estas emociones, de la memoria en la ciudad, em, diferentes aspectos de lo afectivo, ¿no? De esta construcción. Y en lo que yo vengo pensando más últimamente es que al final esa relación con el entorno es como unitaria, ¿no? Tiene como muchas dimensiones y pasa en un momento y también, bueno, y en el tiempo, ¿no? Porque vivimos en los espacios durante el tiempo y construimos estas relaciones. Y que al final todos estos aspectos que hablamos es como que pasan a la vez y apoyan los unos a los otros, ¿no? Porque necesitamos esa memoria para poder localizar esas emociones y relacionarlas con memorias, cosas que nos evocan, etc. Y necesitamos esas emociones para poder dar contenido a esas memorias, etc. Y así con otros aspectos de cómo el entorno nos afecta, ¿no? También en esas emociones, en esas memorias, algo que yo he estudiado es de cómo este contenido más abstracto, más mental y emocional de nuestra relación con los entornos acaba afectando al cuerpo, porque el cuerpo y la mente están juntos y todo aquello que sentimos acaba afectando a nuestra biología interna. Y a la vez, pues como esa biología interna que está constantemente afectada, esa memoria que está en proceso, esas emociones que están ahí, acaban facilitando un tipo de desarrollo de la persona, ¿no? Y de manera de relacionarse con el mundo y manera de entenderse a uno mismo, de comprender los límites de las relaciones con los demás o el contexto en el que se pueden dar, etcétera, ¿no? Entonces creo que, bueno, eso era lo que tengo en la cabeza, que como estos varios aspectos de esta relación con el entorno y que me parece muy interesante poner la lupa y mirar entre ellos, o sea, cada uno, y luego también ver que pasan a la vez, ¿no? Y que uno afecta al otro. No sé si esto que comento es muy abstracto, pero es en lo que ando pensando últimamente. No, justo ahora que mencionaste esta parte, relacionarnos con el mundo, bueno, esto se ha tratado mucho también desde la filosofía, ¿no? Y por ejemplo, Heidegger nos invitaba a repensar esta relación con el mundo y hablaba de cómo los habitantes y el medio no son entes completamente independientes y de cómo nos relacionamos en el espacio y somos necesarios dentro del mismo. Em, es- También existe, por ejemplo, esta propuesta de Marc Augé de los no lugares y como nos menciona, ¿no? O sea, ¿qué se necesita para poder definir a un lugar como tal? Y él menciona estos tres temas, ¿no? Si un lugar puede definirse como un lugar de identidad relacional e histórico, es entonces que cumple esas características, ¿no? Pero bueno, esta parte a la que iba es justo a esto, o sea, que estos lugares no existen sin estas relaciones, no existen sin nosotros, básicamente. Y al mismo tiempo, esto cómo va cambiando, ¿no? Y me parece que tiene mucho que ver sí, con el capitalismo, o sea, cómo experimentamos nuestras ciudades y cómo puntos que antes eran de encuentro, ahora únicamente se han vuelto lugares de paso, cómo ahora vivimos las ciudades en base a trayectos y recorridos. Como tenemos que ir a este lugar y tenemos que ir a este lugar a tal hora y tenemos que regresar a esta hora, pero en cierta forma se ha ido perdiendo esta función lúdica que existía en las ciudades, ¿no? Del andar, de los encuentros, y creo que esto se vio agravado en, en los últimos meses, en el último año, o sea, con toda esta situación, y de repente vemos cómo van desapareciendo algunos de estos lugares, de repente por abandono, de repente son absorbidos, de repente algunos desaparecen, espacios culturales, espacios de encuentro. Hemos visto algunos casos en la ciudad de Oaxaca, como
de repente en esta pandemia desapareció el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad, por ejemplo. Entonces justo va esa parte que nos interesa, de que para crear estos lugares, en vez de iniciar pensando en temas de infraestructura o de construcción o incluso de proyectos, tenemos que pensar más bien en cómo podemos no empoderar, sino más bien cómo nosotros podemos apoyar a las personas a que ellos desarrollen estas propuestas. Si puedo complementar lo que estás diciendo, Marcos. Sí, claro, por favor. Es que me ha venido totalmente con lo con lo que contabas, una falta de apego, ¿sabes? Con el espacio. Y creo que es fruto también de todo el boom tecnológico y digital que estamos viviendo. Se ha como disociado la persona del espacio, se ha disociado. Y de hecho, creo que tantas personas nos estamos dando cuenta de esto, que equipos como vosotros o como nosotras, ¿no? O sea, que estamos trabajando en buscar de nuevo la vuelta a la unidad, ¿no? También pensaba que has citado a Heidegger y el filósofo español Ortega y Gasset decía que yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo a mí, ¿no? Entonces, con el entorno yo pienso algo parecido, o sea, yo soy yo y mi entorno y mi espacio y donde vivo, ¿no? Y si hay algo mal con mi entorno en el que yo vivo, hay algo mal conmigo. Entonces, si yo quiero cambiar y quiero evolucionar, el entorno que me rodea también tiene que cambiar y evolucionar. Como que realmente vamos en sintonía con lo que sucede a nuestro alrededor. Y tengo la sensación que una falta de apego es probablemente un diagnóstico acertado. La ausencia, ¿no? Y yo personalmente, para trabajar en la vuelta, ¿no? O para trabajar que, en mi caso, los estudiantes vuelvan a tener apego por el espacio, tienen que, de manera tangible, hacer ellos cosas. O sea, pintar ellos las paredes del cole, y si ellos pintan las paredes del cole, verás que luego no van con los bolis a pintarlo encima, ¿sabes? Por ejemplo, con los rotuladores. O plantar ellos los árboles y luego ellos los cuidarán porque los han plantado, ¿no? Entonces, una participación activa en la construcción del espacio siento que es fundamental y sé que funciona, porque lo he hecho. Entonces, no sé si de los que estamos aquí habéis experimentado cosas similares, pero empatizar, el experimento que contaba Marisa, ¿no? Creo que debería ser casi obligatorio. Igual que en el aeropuerto, después de pasar el control o después de ir a los aseos, pones etiqueta, qué tal, ¿no? ¿Qué tanto de rápido ha sido el control o qué tanto de limpio estaban los aseos, ¿no? Y tienes el botoncito. ¿Por qué no hacer lo mismo con los espacios públicos, ¿no? Pues di qué te ha parecido, di cómo te sientes, si estás a gusto, si no estás a gusto, y recolectar métricas de cómo se siente la gente en las ciudades. Esto creo que podría ser una performance chula que podríamos hacer. Sí, me parece que este tema de cómo la tecnología condiciona el comportamiento también es todo otro gran tema. Sería buenísimo que lo desarrolláramos. Y bueno, quería regresar un poco. Justo Eliseo puede contarles de cómo están desarrollando un proyecto, pero partiendo precisamente de dejar de lado desde el inicio el objeto arquitectónico y trabajando primero desde las personas. Vale, a ver, permítanme entonces, déjenme poner esta parte. A ver. Permítanme, por favor. De hecho, va a ser muy breve porque finalmente eso es lo que estamos tratando de desarrollar hoy día. A ver, ¿dónde lo pongo? ¿Cómo activo?
¿Estás tratando de compartir pantalla? Abajo verás un botón al lado de Ya, donde pone chat para ya, compartir. ya. Ok, gracias. Claro. ¿Ya se ve? Sí. De hecho, este es un trabajo que venimos desarrollando en la comunidad de la Villa de Sachila. La Villa de Sachila está a 15 kilómetros de los valles centrales, en la ciudad capital del estado de Oaxaca. Y como bien lo había comentado Marcos, este es un acercamiento en el cual nos dieron la oportunidad desde la comunidad misma de empezar a participar estos elementos desde un colectivo para un desarrollo de un proyecto que ya tienen avanzado, que ya tienen a partir de un ejercicio de planeación comunitaria en la comunidad. Es un centro de formación inicial musical. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de presentarles una propuesta en la cual, en efecto, creemos necesario que tenían ellos un avance importante en su investigación, en sus antecedentes, pero para nosotros era primordial que primero nos dieran o se dieran cuenta de un trabajo en colectivo y de esa fuerza que tenían. Y a partir de ello, nosotros insertarnos no como un desarrollo también de objetos, sino como un desarrollo también de procesos. Entonces, lo que les propusimos fue acercarnos un poquito con algunas herramientas de una investigación activa participativa y después, poco a poco, ir generando este proceso en conjunto a partir de un diseño participativo. Esta presentación se hizo apenas la semana pasada, en donde después del taller de investigación activa participativa, pues bueno, se empezaron a generar algunos avances. Creemos que parte de este desarrollo también es importante reconocer que esto se trabaja y tiene una fortaleza en la comunidad, entonces nosotros no quisimos dejarlo de lado, ¿no? Como se los había comentado, para nosotros es importantísimo este tema de memoria y nosotros creemos que también es súper importante este tema, que es el soporte, ¿no? La memoria es el soporte sobre el cual, de manera individual o colectiva, el ser humano ha establecido, operado y servicio con sustento en la naturaleza a través de su devenir histórico en un territorio. Entonces, para nosotros es muy importante empezar a generar ese vínculo y empezar a generar esta posibilidad de acercamiento y también de construcción colectiva. En este sentido, pues bueno, era también importante reconocer a partir de esta construcción o desde de esta proximidad de lectura del lugar y de esta memoria, qué queríamos o cómo queremos lograr. Hay una fuerte síntesis entre la manera en cómo vamos construyendo y cómo vamos también contando esta pertenencia, ¿no? Esta memoria. Entonces, para nosotros fue muy importante empezar a investigar este espacio en la comunidad a partir de estos elementos de lectura del lugar, por ejemplo, en el siglo XVI, que es la interacción, el choque y la mezcla entre lo prehispánico y el choque cultural no, hispano, ¿no? Entonces, vemos en este mapa de Tezocalco del siglo XVI este sincretismo que se desarrolla a partir de el desarrollo y la pertenencia de la estructura mixteca, una de las culturas que están en el estado de Oaxaca, y cómo finalmente esta estructura de pensamiento y esta lectura del lugar también se empieza a generar con esta visión copérnica del mundo, ¿no? Una pertenencia de lugar, de sitio, de atmósferas, pero que también empieza a generar este acercamiento, esta sincronía. Entrando en ese sentido, también encontramos en el siglo XVI un lienzo de Guevea que explicaba en un momento dado también esta estructura y esta forma en la cual
la Villa de Sachila empieza a contar su historia del lugar y su pertenencia. Encontramos que esta casa real de Sachila, a partir de la cultura zapoteca, también tenía un desarrollo y un peregrinaje, una estructura de encontrar y de ver un proceso de fundación, un proceso de mito fundacional en esta manera de contar la pertenencia al lugar en otro valle en el istmo de Oaxaca, ¿no? Entonces, tiene una importancia tal que se desarrolla y que se palpa. Siglo XVI. Siglo XVI también es muy importante entender, por ejemplo, en este códice Suchanutal, que establece la relación de historia de pertenencia de la cultura mixteca, siendo aún Sachila un enclave zapoteca, pues aquí está dentro de estos pliegos y estas historias, también está la casa de Sachila, o sea, está perteneciendo y se pertenece. Encontramos también en el siglo XVI un lienzo de Quenochapa que, independientemente de empezar a tener una lectura del lugar con una estructura diferente, más cercana tal vez al territorio y en cómo en un momento dado se conectan con caminos reales y demás, pues bueno, también está esta pertenencia ya de lugar, de topografía, de ríos, de cuestiones que definen también el lugar y también empieza a ubicarse la comunidad. Siglo XVII también encontramos mitos fundacionales a partir de la estructura del valle y una fundación de una comunidad que está al sur del valle de los valles centrales, también en donde la casa de Sachila tiene un mito fundacional y una relación directa que también está en un enclave de ir contando la historia del lugar. Siglo XVII, una pintura de San Andrés Mixtepec, que también establece esta historia y este modo de encontrar y de desarrollar la pertenencia al lugar, en donde encontramos también esta lectura del espacio y esta pertenencia. Esta carta etnográfica del siglo XIX también nos establece el sitio, pero más allá de una ubicación geográfica es esta relación de pertenencia no solamente al enclave zapoteca, sino también a una relación de interculturalidad con el tema mixteco, chatino, chinanteco y demás que establecen esta pertenencia en el territorio. Siglo XIX-XX, aún con esta cartografía que establece una dinámica aún más en el tema metropolitano, en el tema del crecimiento de la ciudad de Oaxaca, capital, empezamos a ver que también el desarrollo de esta pertenencia en la estructura están presentes los elementos naturales, agua y demás, aún con la estructura de movilidad, ¿no? Y la localidad de Sachila está en las partes inferiores derecha de cada uno de estos planos que estamos viendo. También la lectura del lugar se desarrolla a partir no necesariamente de cartografía, sino también de este acercamiento de desarrollo en el arte, ¿no? Tenemos en México a José María Velasco, un gran pintor en el siglo XIX, que desarrolló, no a la manera de Humboldt, pero sí una importante relatoría, una narrativa de la mayoría de la República Mexicana, y él vino a Oaxaca y pinta el valle los valles centrales. Entonces aquí estamos viendo la conformación del crecimiento de la ciudad. Al fondo a la izquierda vemos uno de los tres valles, el valle de Tlacolula, y vemos al fondo a la derecha el valle de Cimatlán, Sachila, que es también ya la pertenencia. Entonces elementos naturales de nuevo que también van contando y van estando pertenecientes como esos soportes. Más cercano, en la expansión urbana del siglo XX, también el desarrollo de la ciudad, y al fondo el valle de Sachila, Cimatlán. Y llegamos al siglo XX con esta expansión enorme en la cual la parte metropolitana está ya comiéndose todo este elemento. El único espacio que no ha invadido es la zona de Monte Albán y el parque natural protegido del municipio, ¿no? Pero básicamente hacia los tres valles se está generando esta metropolitización.
Entonces, era muy importante para nosotros empezar a construir con ellos cómo queremos ver el territorio, cómo queremos contar esta parte del lugar. A partir de esta estructura cada vez más desarrollada del territorio, con estas conectividades, con estos enclaves o con estos elementos que nos definen valles, los 3 valles, o queremos también empezar a reconocer que somos parte de una estructura que desde la pertenencia y soporte natural es importantísimo reconocer. En la parte superior está el valle de Etla, la parte derecha está el valle de Tlacolula y en esta parte está Sachilas-Cimatlán en estos elementos de valles centrales, ¿no? Entonces tiene una pertenencia casi simultánea. Entonces era también importantísimo empezar a ver dónde estaba el desarrollo de la comunidad, cuál era la pertenencia y finalmente hoy día, aún en la expansión metropolitana, cómo queríamos nosotros empezar a identificar también el sitio, ¿no? El sitio que ya también tiene definido un espacio y un lugar, ¿no? Dentro de la zona. Y la propuesta es que también llegamos a una construcción en el sentido también que nos establece Toledo. En este concepto de memoria biocultural o memoria de la especie humana, que dice y reconoce que es por lo menos triple: genética, lingüística y cognitiva, y se expresa en la variedad o diversidad de genes, lenguas y conocimientos o sabidurías. Entonces, para nosotros era muy importante empezar a trabajar el proyecto a partir de entender que pensamos, construimos y nos expresamos de diferente manera, pero que para el proyecto en sí tenía que haber una confluencia. Nuestra propuesta de desarrollo para el trabajo está en construir desde desde el mismo trabajo del patronato un ejercicio individual de esencia, cada uno de ellos. Después estaba este proceso de investigación activa participativa como primera fase para poder entonces después entrar al prediseño y posteriormente al desarrollo interdisciplinario. Nosotros les comentábamos que a partir de este tema de su trabajo en común, no es nuevo. De hecho, la participación es cada vez más ahora una práctica en común, pero también como una práctica que ha tenido mayor clave y mayor base, ¿no? En el mundo. Entonces, también en América Latina nosotros estamos interesados porque finalmente sí es el tema de mapeo, sí es el tema de cartografías y que nos pueden dar más proximidades, pero también a nosotros nos interesaba mucho que a partir de esta estructura pudiera generarse una activación, un enclave en el tema de producción social del hábitat, ¿no? Inclusive también cómo podríamos nosotros, a partir de este desarrollo y de este instrumento de participación, incidir en este proceso de diseño urbano y arquitectónico, pero desde la producción social del hábitat. Entonces, hicimos una serie de talleres, me voy a ir un poquito más rápido, en el tema de la investigación activa participativa, que nos permitió generar unas dinámicas en las cuales ellos mismos empezaban a trabajar acerca de la delimitación del lugar, de la delimitación y la identificación de espacios, y que al principio pues sí costó un poco de trabajo para saber y para empezar a trabajar, pero creo que se fueron dando cuenta que ellos mismos también tenían toda la información y que lo que necesitaban era ponerse de acuerdo y generar un acuerdo en este pequeño conflicto, ¿no? El desarrollo después del ejercicio en el mismo taller fue una identificación de lectura del lugar a partir de lo que ellos generaban, a partir de lo que ellos entendían, independientemente de la delimitación, para construir y para identificar su territorio. Entonces, fue de verdad súper interesante el que ellos identificaran no solamente la conectividad, sino elementos que hacen propio y que de alguna manera hacen pertenencia en la comunidad y en sus alrededores. Y también fue muy interesante también que desde este mismo ejercicio identificaban el proyecto ya en el territorio, ¿no? Fueron unas dinámicas bastante interesantes en donde de vuelta a la visual del territorio, pues vemos la conformación administrativa territorial, pero en la pertenencia que va más allá de estos límites, ¿no? Y que estas construcciones pues permitieron también desarrollar estos mapeos
que ellos mismos identificaron y que de verdad fueron súper interesantes porque no solamente identificaron el territorio, sino también su pertenencia y muchos elementos naturales. En el mismo taller empezamos a identificar dentro de una caracterización comunitaria un ejercicio que también fue en común para poder construir una visión de cómo veían ellos el proyecto a 30 años y fue bastante interesante, ¿no? Bastante revelador que no solamente ven el proyecto como un proceso de formación musical, sino también un proyecto en comunidad, ¿no? Esa es su gran base. Y finalmente empezamos a generar a partir de este proceso un acercamiento al diseño participativo. Retomamos mucho unas metodologías derivadas de comunal, taller de arquitectura, y el enfoque de interculturalidad, de entendernos y de crear estos acuerdos también en estos conflictos, ¿no? Nos dice también Gustavo Romero, a partir de esta aproximación, que la participación no es una cuestión de buena fe, asistencialismo o buena voluntad, que tampoco es la compartición de ignorancias y voluntarismo altruista, ni tampoco una simple cuestión metodológica de razonamiento solitario, ¿no? Creemos que estos elementos de diseño participativo nos tienen que ayudar a todo en conjunto a cambiar actitudes, ¿no? A partir de compartir y desarrollar nuevas maneras o nuevas narrativas, estos saberes, de desaprender en un momento dado todas estas actitudes, pero sobre todo también de construir a partir de estos métodos participativos una escucha y un respeto por el otro. Víctor Pelli también nos interesa mucho, y se los planteamos en donde ellos son el centro de este proceso, ¿no? Finalmente, incorporándolos en todos los pasos de esta gestión, también cambian esta manera de ser usuarios a agentes activos, en donde también, retomando lo que nos comentaba Comunal, pues empezamos a tener una construcción colectiva, intercambio con diferentes actores, que no solamente va a ser el patronato, sino también que esto permita tener un proceso abierto para mayor intercambio de conocimiento, incluso en el proyecto y de diferentes campos de conocimiento. Entonces, esto nos va a permitir una toma de decisiones consensuadas, generar entonces una arquitectura apropiada y apropiable, reconocer de verdad estas necesidades, aspiraciones y recursos, y sobre todo tener el diálogo constructivo continuo. Algo que nos interesa mucho también es que nosotros como diseñadores no somos unos profesionales que hacemos proyectos para otros, sino que, como dice Gustavo Romero, es crean con otros aquellos que un público informado puede proyectar para sí mismo. Y entonces ahí toma un particular interés este proceso de información, este vínculo que establece que el conocimiento también permite esta construcción en conjunto. El desarrollo de estos ejercicios, de esta caracterización comunitaria, nos empezó a dar elementos muy interesantes a partir de que su preocupación principal era la explosión de la urbanización, la huella ecológica, algunos elementos de tráfico, y que esto en común con un desacuerdo con las políticas públicas, pues estaba como que bajando energías del proyecto, ¿no? Eso era lo que no quería. Finalmente, también en el mismo ejercicio encontramos que la mayor base era también el tema de comunidad, y que eso teníamos que potencializarlo desde el mismo proyecto. También empezamos a generar y a identificar que desde sus mismos enfoques hay elementos muy importantes que empiezan a abrir el proyecto no solamente desde el musical, sino también de un proyecto que sea de una manera creativa, de una manera reflexiva, que involucre y que identifique a usuarios en sus fortalezas y también en sus amenazas. Posteriormente hicimos ya un ejercicio en el taller en donde empezamos a identificar todas estas construcciones, y el centro fue un eje articulador que nos establecía, por un lado, elementos de base que empezamos a identificar no solamente la comunidad o lo comunitario en el proyecto, sino también elementos muy interesantes medioambientales y sociales. Y por otro lado, también en su preocupación, ¿no? Pero indudablemente esta preocupación
a partir de este proceso, pues bueno, fue no solamente la parte de comunidad que es la base, pero también su preocupación, ¿no? Que haya una pertenencia, sino también un desarrollo medioambiental y social para que fuese una manera muy interesante, de acuerdo también a la ubicación del proyecto y en la misma comunidad. Y por otro lado, pues también redefinir en gran parte este proceso de interacción y de huella ecológica, ¿no? Finalmente, también el proyecto vimos que tiene esa fortaleza, pero que también puede empezar a generar un vínculo para ir un poquito más a un proceso social y ambiental, que esto nos permita identificar actores y que se sumen al proyecto para que esto se multiplique y que finalmente en esta misma posibilidad de interacción en la comunidad sea mayor la pertenencia y que en conjunto y con sus diferentes canales de construcción de conocimiento enfocados en un mismo fin, pues pueda ser para la comunidad. El tema también de la participación social creemos que fue muy interesante y se los pusimos como un elemento de palanca de desarrollo comunitario, urbano ambiental, que da legitimidad, consenso y también un marco de actuación en el territorio después, tal vez para las políticas públicas, porque nosotros creemos que esto también consolida un proyecto político estratégico, sobre todo el tema de gestión de recursos para ellos, calidad de vida y rendición de cuentas. Finalmente, en lo que nosotros vamos a trabajar a partir de este proceso, pues vamos a trabajar en esta parte del prediseño, una construcción de narrativa que queremos contar y que queremos, hacia dónde queremos llevar el proyecto en conjunto, desarrollando también esta narrativa y un manifiesto. Y ese manifiesto que sea la mirada y el enfoque del proyecto para tener estrategias y desarrollar también el proyecto como tal. Finalmente, creemos también es algo muy importante que, así como lo dijimos, que el futuro tal vez era un elemento que no veíamos con estos ojos, que era tal vez cotidiano y que necesitamos ampliar la mirada. Creemos que también Mark Gaugy lo dice, que es el futuro, incluso cuando concierne al individuo, tiene una dimensión social y también depende de los otros. Wow, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Por compartir esto. Qué bonito. Bueno, a mí me ha explotado el cerebro con ideas en varias direcciones, pero la que creo que, a ver, una que quiero compartir es lo que veníamos hablando de las cartografías afectivas. Creo que ha sido muy interesante los primeros planos que has enseñado, imágenes anteriores al siglo XIX, donde cartografiaban el lugar, porque el tipo de imágenes y de simbología y los mitos y todas esas historias, esas simbologías, yo creo que eso es un ejemplo de cartografía afectiva, porque construye un mito, una historia, ¿no? Como que el afecto también tiene que ver con estas historias. Y que yo a veces me imaginaba las cartografías afectivas de la arquitectura como, pues no sé, un plano con colores para describir las emociones las actividades, etcétera, pero veo que, bueno, me ha hecho pensar que el localizarte tú como un símbolo en el espacio y simbolizar las otras personas o actividades o historias narrativas que hay, es súper importante porque como somos muy narrativos como seres humanos y me encanta esa idea y voy a pensar en ello, en cómo estas cartografías que nos han enseñado de la ciudad pueden trasladarse a cartografiar el espacio interior, ¿no? de un edificio. O a lo mejor, bueno, no sé, va más allá del interior, ¿no? De esa cartografía. Y luego la otra cosa que también me ha encantado es que con este proceso de participación se están volviendo a crear esas memorias, esas simbologías, esas historias, esas narrativas durante el proceso. Yo creo que la palabra que así he escrito en mayúsculas es intimidad. Me explico. Porque creo que, por ejemplo, en las relaciones personales entre dos personas, el afecto y el apego se construye cuando se crea intimidad real, emocional, cuando estás creando pues una identidad en común, una historia en común, o estás compartiendo algo esencial de ti, escuchando algo esencial de la otra persona, preocupándote esencialmente, íntimamente por esa persona y ese bienestar.
Y muchas veces, en cambio, nos sentimos extraños o desapegados en relaciones donde, en lo superficial, parece que estamos ahí, pero no hay esa intimidad real, ¿no? No hay esa seguridad de dejarte conocer y de poder conocer al otro, ¿no? Y de esos puentes establecidos. Entonces estaba pensando que también los procesos participativos permiten la creación de esa intimidad. Porque entonces las personas tienen intimidad con el proyecto, han podido expresar sus necesidades, han podido entender el contexto, las necesidades de los otros, se han creado estas identidades, estas narrativas, estas simbologías, y pase lo que pase, luego en el proyecto ya hay esa sensación de pertenencia porque ha habido esa intimidad. Entonces, luego intimidad física de estar en el lugar, caminarlo, pasearlo, es segura porque hay esa intimidad personal. No sé, es una hipótesis, de teoría así que me acaba de surgir, pero... Y que pienso que en esos lugares que decíamos que falta apego tanto de la ciudad como de la arquitectura, puede ser que nos volcamos a esa intimidad física, entrar en un lugar, abrir la casa que acabas de comprar o llegar a esa escuela, pero es una experiencia como alienante porque no existe esa intimidad participativa con ese lugar. Así que bueno, eso es lo que he ido pensando. Ahora que mencionas este tema de las relaciones y la intimidad, creo que es justo donde se acerca este tema del conflicto, Mm, que es cuando vamos de repente, parece que en conjunto, trabajando por un proyecto, por una mejora, pero no expresamos realmente cuáles son nuestras posiciones personales, cuáles son nuestras pasiones en torno a ese proyecto. Y no nos sinceramos hasta que no llegamos a un punto en donde existe ese conflicto entre todos los actores, entre todos los intereses, entre todos los involucrados. Y no es hasta entonces que no existe la oportunidad de empezar a construir consensos, de dar oportunidad a estos diálogos, de llegar a acuerdos. Entonces, es a partir de ese conflicto que podemos sentarnos y definir otra vez, así como qué queremos, hacia dónde es que vamos y cómo vamos a hacerlo. total. Y creo que en ese proceso existe también un reconocimiento propio de lo que a mí o sea, lo que a mí me hace sentir bien y de lo que al otro le hace sentir bien. O sea, como la propia persona en la que continuamente vuelve a reconocer o a conocer de nuevo eso que realmente le atañe o le toca, ¿no? Y creo que es ahí donde surgirán los conflictos, entiendo, ¿no? Porque claro, en un principio yo no conozco, la persona no conoce cómo se va a relacionar con el proyecto, pero una vez que va reconociéndose es cuando surgirá ese conflicto. O sea, la importancia del conocerse a uno mismo dentro de ese proyecto, ¿no? Sí, sí, justo, Marisa. Algo que de verdad luego a veces por tiempo, pues si nos dejan, nos vamos con mucho tiempo. Se me olvidó comentar y que creo que así viene en la planeación, es que nosotros les pedimos al inicio un ejercicio de esencia. Y ese ejercicio de esencia es precisamente el reconocerse a partir de una investigación de un doctor japonés. Se me fue el nombre, ahorita se los paso si quieren. 4 factores de personalidad y que nos sirve muchísimo porque encontrarte o no definirte, pero sí empezar a ubicar este factor que puede ser de valentía, de amor, de un entendimiento propio. Primero te ayuda a construirte y después ayuda a fortalecer este proceso de construcción en conjunto. Porque muchas de las ocasiones inclusive nos damos cuenta que escuchamos, que queremos imponer o que no nos gusta que nos digan qué hacer. Pero en ese mismo proceso de entendimiento individual y propio están esas fortalezas para entender y decir, ok, o sea, está bien, tú necesitas, porque tu personalidad es ir hacia adelante,
generar y no importa lo que suceda hasta que llegas al punto y regresas o ves y volteas y dices, ¿a cuántos me llevé? ¿Quién sabe? Pero estás ahí, ¿no? Y hay otras personas que ayudan a construir esto, que no dejan, ¿no? Eso es muy importante y eso también se los pedimos, lo hicieron. Porque como patronato ya llevan un tiempo, pero de verdad con este proceso también nos han comentado que para ellos prácticamente eran darles herramientas nuevas para nuevos bríos en el proyecto, ¿no? Tienen como tienen aproximadamente 6 años de trabajar en conjunto en la comunidad. Entonces hoy día ya han generado incluso procesos administrativos y demás, pero esto les dijo, pues, ¿sabes qué? Jamás pensé que un arquitecto vendría a pedirme esto, ¿no? O sea, jamás en la vida. Entonces eso nos da mucha como luz. Sobre todo, porque también algo que se nos olvidó comentar es que la mayor parte de caracterización de las comunidades de valles centrales, salvo la capital, tiene un enfoque rural. Todos los demás son metropolitanos, pero es un enfoque urbano, ¿no? Y esta comunidad todavía tiene un enfoque rural que creemos, tiene mucha confluencia con este proceso que les decíamos y que creemos que es de base súper interesante, que es una pertenencia biocultural. O sea, entienden muy bien su territorio y entienden perfectamente esta relación de cuidado, ¿no? De cuidado de base, además. Quiero agradecer toda esta sabiduría intercambiada. Hemos llegado al final de la hora y creo que es un buen punto para dejarlo aquí. Creo que tendré que volverme a mirar la tertulia como para acabar de absorber todo esto porque abre muchas puertas y creo que hemos cubierto todos los temas que me daban curiosidad al principio, que os comentaba de lo afectivo y el conflicto y qué es poner a la persona en el diseño. En el centro del diseño me ha encantado lo que habéis compartido de participación, las varias miradas a la participación y esta real, bella preocupación por el ser humano y su esencia y su personalidad y cómo esas personalidades coordinan juntas para crear estos procesos y estos lugares vividos. Así que bueno, me voy flotando en una nube como siempre después de las tertulias. Y si hay algo más que queréis decir antes de cerrar, pues tenemos todavía unos minutos. Muy agradecida y creo que esto puede dar pie a otras conversaciones que tengamos más adelante para profundizar en alguno de estos temas o compartir más cosas. Muchas gracias, Marta. Oye, yo os quería agradecer un montón lo que nos habéis compartido y lo que más me alegra es saber que lo estáis llevando, ¿no? Que está en proceso ahora mismo, o sea, que es algo que estáis haciendo, que se está trabajando, que se está aterrizando y que está teniendo un impacto seguramente en todos los participantes, ¿no? O sea, que siempre es alentador escuchar cómo estas iniciativas se están llevando a cabo, o sea que os lo agradecemos un montón y queremos seguir conociendo cómo evoluciona, ¿no? Porque he visto que todavía quedan partes de la fase 4 que tenéis que terminar, entonces nos gustaría saber cómo se desarrolla todo esto. Quizá lo podríamos publicar en Archie Impact, un pequeño escrito, un resumen. Desde luego, sí. Pues quedamos en contacto, chicos. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, puedo terminar la grabación. Creo que se puede terminar. Gracias, hasta pronto. Pues Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.